Hermanos, que el Señor les bendiga. En este día me ha tocado compartir el devocional de hoy, así que se va a encontrar en Mateos 7, 24 al 27. Le voy a dar lectura en la versión NBI. Dice así: Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias y crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina. Amén. Me gustaría orar, hermanos. Señor, gracias por este día especial de poder meditar en esta palabra y compartirla junto a mis hermanos. Es algo que ha hablado en mi vida, pero ahora puedo profundizar de otra forma. Y te lo agradezco, Señor, por tu palabra viva y eficaz para nosotros, que pueda causar un efecto que te pueda honrar en nuestras vidas, Señor, tanto en la mía como en la de mis hermanos que pueden escuchar. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra la tenemos hoy. Y gracias por tu Espíritu Santo que nos enseña, que nos motiva a obedecerla. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y bien, hermanos, este pasaje es bien especial. Me gusta mucho leerlo en Mateo, porque acá en Mateo tenemos el Sermón del Monte, ¿sí? Desde el capítulo 5, las bienaventuranzas, capítulo 6, capítulo 7, es el Sermón del Monte de nuestro Señor, ¿sí? Que muchos conocemos, ¿cierto? Ahí hay muchas enseñanzas respecto a muchos temas, ¿sí? Voy a leer algunos. Habla sobre, bueno, las bienaventuranzas que dije, ¿cierto? La sal, la luz, sobre el homicidio, sobre el adulterio, el divorcio, los juramentos, la venganza, el amor a los enemigos, el dar a los necesitados, la oración, el ayuno, los tesoros en el cielo, el amor al dinero, ¿cierto? El afán, la ansiedad, las preocupaciones, el juzgar a los demás, la oración, el constante, ¿cierto? Busquen, todo el que busca encuentra, ¿cierto? El que llama se le abre. La puerta estrecha, por sus frutos los conoceréis. Y finalmente, lo que yo les acabo de leer, esta enseñanza que es la conclusión de todo este sermón del monte. Dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras, ¿sí? Todo este sermón que el Señor dio antes, ahora dice, por tanto, el que oye estas enseñanzas, estas palabras y las hace, ¿cierto? Entonces, como la conclusión del sermón del monte, que tiene tanto que enseñarnos, ¿sí? Tanto que debemos aprender esas enseñanzas directas del Señor, y que tenemos que considerar y obedecer. Entonces, cuando el Señor dice por tanto, está hablando de esto, considerando todo lo anterior, todo lo que ha enseñado sobre los temas que yo le mencioné, ¿sí? Y después dice que el que hace estas cosas, todas estas cosas, es como esta persona, prudente, ¿cierto? Me gusta en Lucas, que también está el mismo relato, y lo dice un poquito distinto, y se lo voy a leer. Lucas 6, 47 al 49, que dice así, me perdí un poquito, a ver, aquí lo encontré.
¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Voy a decirles, ¿a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica? ¿Sí? Me gusta esto, cuando el Señor aquí dice, el que viene a mí, oye mis palabras y las pone en práctica. El que viene a mí, ¿sí? El que va, el que voluntariamente va, quiere escuchar, quiere aprender, ¿sí? Por voluntad, va a Él. Me gusta esto, porque el Señor, claro, no nos va a imponer sus enseñanzas, no nos va a amarrar y a obligar a escucharlas. No, no, no. El Señor nos dice que vayamos a Él. ¿Sí? Es voluntario, no es forzado. ¿Sí? Tiene que ver con nuestra voluntad, con nuestro deseo de ir a Él, de aprender de Él. El que viene a mí, oye mis palabras. Eh, y esto tiene que ver, claro, con escuchar y entender claramente. Entonces ahí involucra nuestra mente, nuestros pensamientos, cómo recibimos, cómo oímos, ¿sí? Con qué corazón oímos la palabra. Y las pone en práctica. Poner en práctica implica voluntad, decisión, fuerza, esfuerzo, ¿sí? Porque claramente estas cosas no nos salen naturalmente a nosotros, no nos sale naturalmente lo que leí antes, el amar al enemigo y todo lo que el Señor habló en el Sermón del Monte son desafíos para nosotros, no son cosas sencillas. Poner en práctica implica esto, implica esforzarnos, implica tener la decisión firme de hacer lo que el Señor le dice. Y por supuesto pedirle ayuda porque no es sencillo, no es fácil para mí hacerlo. Pero todo este énfasis del Señor en obedecer lo que Él enseña me lleva a pensar en las palabras del Señor cuando Él dice, el que me ama guarda mis mandamientos, ¿cierto? Entonces esta conclusión que sale en Mateo y en Lucas y que habla de ser prudente y obedecerle, implica el amor a Él. O sea que todo lo que Él habló en el Sermón del Monte, todas las enseñanzas que Él dio, para mí tienen que ser importantes realmente, para así yo demostrarle que lo amo. ¿Sí? Porque el que me ama guarda mis mandamientos. Y ahí están sus mandamientos claros, sus enseñanzas directas para nosotros. Entonces esto de poner en práctica, así, poniendo en práctica, le mostramos amor al Señor, viniendo a Él, oyendo, entendiendo y haciéndolas y poniéndolas en práctica, le mostramos el amor real, ¿sí? No de labios, sino el amor que Él puede recibir como amor verdadero. Entonces, el que viene, oye y practica, ¿sí?, las enseñanzas del Señor Jesús es semejante a quien construye su casa cavando profundo hasta encontrar la roca. ¿Sí? Esto de cavar aparece en el relato de Lucas. En Mateos dice que construye su casa sobre la roca. Pero en Lucas le da ahí algo interesante que habla y dice que cava, ¿sí? Se da el trabajo de cavar para encontrar la roca, para poder construir su casa. El hombre es un hombre prudente, el que construye así su casa, ¿cierto? ¿A qué nos referimos con prudente? Prudente es quien se sienta, piensa, evalúa los riesgos y actúa en consecuencia de los riesgos reales, ¿cierto? No va a pensar y decir, no importa, no pasa nada, no creo que pase nada. Total, no sé, todavía es verano, voy a construir aquí nomás y no va a llover. Porque sabe
que hay un riesgo y que va a llegar el invierno y va a venir la lluvia y va a venir la tormenta y van a subir los ríos y va a suceder esto, ¿cierto? Entonces él pensó, evaluó y actuó y por eso cavó, se esforzó, construyó su casa sobre la roca. Por supuesto que cavar es esforzarse, ¿cierto? Es un esfuerzo, es trabajo, es más sencillo hacer la casa encimita de la tierra, de la arena, sin cavar, porque se ahorra trabajo. Y, y esto lo asimilo con lo que mencionaba anteriormente, que no es fácil para nosotros, que es difícil realmente seguir las enseñanzas del Señor para un ser humano, para una persona. No es sencillo amar al enemigo. No es fácil para nosotros perdonar. Es más natural guardar rencor. Es más natural odiar y tenerle mal a alguien que te hace daño, ¿cierto? Es más natural amar las riquezas de este mundo y querer tener más. Es más natural y es más fácil angustiarnos cuando viene un problema, ¿sí? Más natural ser egoísta. Todo esto contra lo que el Señor habla en el Sermón del Monte, ¿sí? Entonces implica un esfuerzo, implica un trabajo personal ahí de crecimiento espiritual, un esfuerzo realmente para llegar a obedecer al Señor. Implica estar ahí en oración, implica estar dependiendo de Él, implica grabarnos estas palabras suyas en nuestros corazones y que podamos vivirlas en el momento del desafío, en el momento de donde es difícil hacerlas. Entonces, claro que implica más esfuerzo cavar y construir sobre una roca, profundizar. Pero lo vale, porque lo vale, porque cuando llegan las lluvias y llegan los ríos y soplan los vientos, porque a las dos casas le llegaron esas cosas, ¿sí? A la casa del que construyó sobre la roca y profundizó y cavó y construyó sobre la roca, y a la casa del que construyó sobre el suelo o sobre la arena, sin cavar, sin hacer cimientos. A los dos le llegaron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron con fuerza contra la casa. Eso es inevitable. Eso sucedía ahí y sucederá. ¿Sí? No podemos eludirlo. Pero solo resistió, claro, la que estaba cimentada sobre las enseñanzas de Jesús. ¿Sí? Las enseñanzas de nuestro Señor. No sobre lo que para mí es más sencillo, sobre lo que para mí es natural y fácil, claro, construyo mi casa ahí nomás. ¿Para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy a leer? ¿Para qué voy a eh, procurar obedecer al Señor y hacer lo que Él me dice en su palabra? ¿No? Así no, nuestra casa no va a resistir. Si tenemos ese pensamiento del hombre insensato que llegó y actuó. ¿Sí? Insensato es necio, ¿sí? Puede ser alguien impulsivo que llega y actúa, ¿sí? Y muchas veces nuestros impulsos en general, nuestros impulsos no son buenos, no nos van a llevar a amar, no nos van a llevar a perdonar, ¿no? El impulso es actuar de mala forma, pensar de mala forma, ¿cierto? Hablar de más, ¿sí? Nos ha pasado que a veces hemos hablado impulsivamente, ¿cierto? Nuestros impulsos no son sujetos, no se sujetan naturalmente al Señor, pero podemos nosotros sujetarlos, claro que sí, con esfuerzo, con oración, con esfuerzo en la palabra, con esfuerzo en que su palabra esté grabada en mi corazón. Y así, obedeciendo al Señor, como lo dije también antes, y lo quiero enfatizar ya terminando,
Le demostramos nuestro amor. Le demostramos que lo amamos, que nos importan sus enseñanzas y que les queremos obedecer con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Ese es el amor al Señor. El que me ama, me obedece. Y es lo que el Señor quería recalcar en esta enseñanza, que le obedezcamos, que le llamemos Señor de verdad y no de labio. Es un desafío, que el Señor nos ayude. Bien, hermanos, eso es lo que quería compartir en este día con ustedes. Me ha bendecido el Señor con esto, con esta reflexión que se tornó más profunda de lo que había entendido antes, y un desafío personal. Así que quisiera orar para terminar. Señor, te agradezco tu palabra, agradezco tu fidelidad hacia nosotros en ella, Señor. Gracias por enseñarnos de una manera que la podemos entender. Gracias porque tú enseñaste con parábolas, con historias, y así las personas pudiéramos recordar con estas figuras, con estas imágenes, de una manera sencilla, pero tan profunda, Señor. Gracias porque tenemos en ti todo lo necesario para vivir piadosamente. Pero te pedimos perdón porque reconozco que muchas veces no echamos mano a todo lo que tenemos en ti para poder obedecerte, vivir honrándote y demostrándote nuestro amor como tú te mereces. Gracias porque tú eres paciente con nosotros y nos hablas, nos enseñas. Muchas veces nos repites las mismas cosas porque somos porfiados, duros de servir, como le decías al pueblo de Israel. No somos mejores que ellos, Señor. Gracias por tu palabra, por tu enseñanza, viva y eficaz. Que así sea en nuestras vidas, eficaz en nosotros, para tu gloria, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.